Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Soy el pastor Díaz Pavón, feliz de compartir con ustedes en el día de hoy. Ayer comenzamos con el tema ¿cuánto importa su vida? Hoy vamos a continuar avanzando con ese tema de cuánto importa su vida. Es muy interesante que en este mensaje vamos a aludir, y usted lo va a escuchar en unos minutos, al momento en que los apóstoles tienen que responder a las autoridades. Bueno, las autoridades le estaban diciendo que no podían predicar cierto aspecto del evangelio. Creo que es de conocimiento general o popular el hecho de que en tiempo apostólico, en tiempo del nacimiento de la iglesia, algunos jerarcas, algunos políticos pretendían ser considerados dioses. Y solo al emperador, solo al César, solo a los de gran posición se le podía llamar Señor. Claro, los discípulos habían aprendido que Jesucristo era el Señor, en el sentido de rey, en el sentido de amo, en el sentido de dueño y en el sentido de Dios. El hecho de que Jesús fuese considerado por la iglesia Señor, Dios, habla de la Trinidad. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Bueno, pues a los discípulos se acostumbraba a arrestarlos y preguntarle, ¿quién es el Señor? Ellos debían decir, César es el Señor, ¿sí? El emperador es el Señor, el político es el Señor, César es el Señor. Pero la iglesia contestaba, Jesucristo es el Señor. Y por esa razón se les llevaba presos. Claro, esto continuó por edades, realmente por muchos años. Muchos de los discípulos, muchos de los apóstoles murieron por confesar que Jesucristo era el Señor. Ahora, este no era la única doctrina, el único principio por el cual ellos eran arrestados. La realidad es que la iglesia nació siendo perseguida y nació confesando en contra de la cultura la verdad bíblica y la verdad de Dios. Cuando la gente comenzó a abandonar esa hermosa práctica, bueno, eso puede ser tema para otro programa. Pero en el día de hoy yo quiero que vayamos a escuchar el mensaje. No olvide el número telefónico. Si tiene una petición, llame ahora. 305-228-9697. Repito, 305-228-9697. Y en este momento vamos a escuchar el mensaje y regreso con ustedes de inmediato en tiempo de oración. Los apóstoles aprendieron la lección temprano en la iglesia. Fueron los apóstoles, Pedro y los discípulos, los que dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Necesario, se obedece a Dios. No a los amigos de este mundo. Se obedece a Dios, no al grito de la moda. Pero porque usted usa esa ropa tan extraña. Yo no sé cómo usted logra meterse dentro de esos pantalones. Ay, pastor, ahora los hacen así. Aprenda a coser y hágaselo usted. No es cierto. ¿Cómo es?
el grito de la moda me controla. Las costumbres, es que ya eso es aceptable, pastor. En nuestra sociedad eso es aceptable. ¿Quién le dijo a usted que la sociedad tiene autoridad para enmendar la palabra de Dios? Pero yo tengo familiares que tienen esa conducta, yo tengo amigos que tienen esa conducta. Pues siga amándolos, pero ore para que se conviertan, oren para que cambien, oren, amén, para que se orienten con Dios. Hubo falta de humildad en Sedequías. Bueno, no me gustó ese sermón. No, los sermones no tienen que gustarme. Lo que Dios dice, tengo que obedecerlo. Dios habla de verdad y yo tengo que obedecer. El mandamiento divino es para ser obedecido, no es para ser analizado. Yo voy a analizar esa palabra de Dios y tomaré una decisión al respecto. No, todavía no he oído la palabra de Dios y la decisión ya está tomada. Si Dios lo dice, yo lo creo. Diga amén. Si Dios lo dice, yo lo obedezco. Si Dios lo dice, he de caminar en eso. Punto. El análisis no puede ser si con eso gano o pierdo, dinero o relaciones. Eso no tiene importancia. La única cosa que tiene importancia es ver el rostro sonriente de Dios viéndonos. Amén. Y aprobando nuestra conducta. Alguien que lo alabe. No se humilló, tuvo soberbia para con el profeta Jeremías. Allí llegó Jeremías con palabra de Dios para Sedequías el rey. Y el rey se burló, el rey lo rechazó, el rey le dio la espalda, no le importó. ¿Ha visto usted cómo en estos días hablan de los predicadores en los programas de televisión? ¿Ha visto usted cómo hacen tomas de los cultos para burlarse? ¿Ha visto usted cómo inventan historias que no son ciertas para atacar la obra de Dios, para atacar la iglesia? Y colocan a los predicadores en la posición de ignorantes que andan tras doctrinas ridículas y al pueblo que se sienta a escucharlos como idiotizados. Yo participaba en una entrevista con un hombre, con una persona que tiene un programa de televisión más o menos escuchado. Y decía, usted es un encantador de serpientes. Cuando usted predica, los adormece. Oh, Dios, ¿qué le pasa a este? Hay 99 formas de pelar un gato o de insultar a un predicador. Este se inventó las 100. Usted es un encantador de serpiente. No, señor, yo no encanto a nadie. Ni siquiera Estrellita le encanto mucho. Estrellita es mi esposa, para los que están preguntándose. No es verdad. La función del predicador no es encantar a nadie, no es hipnotizar a las multitudes. La función es abrir la palabra de Dios delante de ellos. Oiga bien lo que le digo. Cada vez que el pueblo de Dios abrió las escrituras, hubo un avivamiento. Cada vez que abrieron las escrituras y consultaron a Dios y decidieron obedecer a Dios, la bendición del Señor fue abundante. Que me llamen encantado, que me llamen tonto, que me llamen lo que quieran, lo que les dé la gana, me importa muy poco. Yo veo lo que sucede con una familia que abre la palabra de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en medio de esa familia. Amén.
Es claro, humildad para escuchar y obedecer la palabra de Dios. Hay que bajar la cabeza delante de Dios, hay que doblar las rodillas delante del Señor, hay que inclinarse delante de Dios todavía, hay que derramar lágrimas de adoración en la presencia de nuestro Dios. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. Se parece a lo de no hubo ya remedio. Sí, hay momentos en que no hay remedio. Seguimos diciéndole a Dios que no. Seguimos diciéndole a Dios: espera un ratito, espera un ratico, espera un tantito, en su idioma. Sí, espera un poco, todavía no, Señor. Hoy no, Señor, más adelante. Eso es decirle a Dios que no. Eso es darle la espalda. Cualquier cosa que no sea heme aquí, envíame a mí, estoy aquí, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Cualquier cosa que no sea eso se llama soberbia. ¿Quién soy yo para decirle al Señor: todavía no voy a obedecer tu llamado? Yo tengo algunas cosas que lograr en este mundo. No va a lograr ninguna. Es más, lo peor que le puede suceder es que las logre. Lo peor que le sucede al pecador es tener éxito en su pecado. Es tener éxito en su rebeldía, es tener éxito en su soberbia. Eso es lo peor que le puede ocurrir, porque llega a sentirse autosuficiente, llega a sentirse que no necesita a Dios. Cuando Dios nos golpea y nos quebranta y permite estas cosas, no nos está odiando, no nos está dando la espalda, nos está diciendo: arrepiéntete, que quiero bendecirte, que quiero ayudarte. Tu soberbia no me permite actuar en tu vida. Dobla tus rodillas, doblega tu corazón en mi presencia, porque el que se humilla delante de Dios es levantado por Dios. Es levantado por Dios. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra vez, como dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa condición en el hombre se llama obstinación. Obstinación. Somos obstinados. Eso de obstinación es mantener mi opinión, mi posición, mi criterio contra toda sabiduría divina. Dios no me convence. El argumento de Dios no me convence. Todo argumento razonable y sabio del cielo lo rechazo. Yo quiero hacer como me gusta, yo quiero hacer como me parece. Total, la gente de mi edad no piensa que eso es malo. La gente de mi edad, la gente de su edad es una pila de pecadores. La gente de su edad no le va a salvar. La gente de su industria, de su entorno, de su ambiente, no le van a dar salvación por la eternidad. Solo Cristo salva. Y esa obstinación es falta de arrepentimiento. De 21 años. Conoce la edad, ¿verdad? De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Y 11 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Porque este tipo de gente mira al pastor, mira al predicador, mira al evangelista, mira al profeta y le dice: tú eres un hombre igual que yo.
Pues puede ser un hombre igual que usted, pero el que tiene la palabra de Dios en su mano, el que tiene la palabra de Dios en su corazón, el que tiene la palabra de Dios en su boca, no es un hombre cualquiera. Está diciéndole lo que dice Dios. Y ante lo que dice Dios, tengo que ser humilde. Pero la gente quiere montársele en los hombros al maestro. Ahora estamos viviendo en una época donde el maestro de escuela no tiene autoridad. Ahora a los criminales en la ciudad de Nueva York hay que tomarlos por la mano. Esto es interesante. Usted tiene que tomarlo por la mano y hablarle delicadamente sin insultos. Él lo va a escupir a usted, eso no es un insulto. Él le va a decir groserías, él le va a patear, pero a menos que su vida esté en peligro, usted no debe utilizar fuerza. Óigame, explíqueme bien cómo funciona eso, porque si mi papá hubiese sido así, yo le hubiese pegado a él. Iglesia, se dio cuenta que yo creo en autoridades, ¿verdad? Y yo creo en respetar autoridades. Y yo creo en que Dios pone autoridades en el país. Y que a las autoridades hay que respetarlas. Y que a las autoridades es necesario honrarlas. Y que cuando una persona entra en esa actitud donde no respeta ni a Dios ni a los hombres, termina en destrucción. Y la tal nación también termina en destrucción. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. No de sí mismo, de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, contra aquel con el que tenía pacto, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó, esto es fuerte, obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Por qué me parece a mí que esto es fuerte y tan importante? Porque la rebeldía no fue simplemente contra el profeta. No, la rebeldía no es contra los pastores. La rebeldía no es contra la iglesia. Hay que atacar a alguien. Hay que atacar a alguien. Así que hablemos mal de los pastores. Hay que atacar a alguien. Hablemos mal de la Biblia. Digamos que es un libro viejo, arcaico, y no tiene por qué gobernarme en el día de hoy. Toda sociedad donde ese libro fue honrado y respetado, prosperó. Toda sociedad que honró ese libro y al Dios que inspiró ese libro, vio la bendición del Señor. Y si no creen en sus palabras, crean por el testimonio, crean por los hechos históricos que hacen evidente que Dios es real y bendice hoy. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. Se dio cuenta que la religión también siguió sus pasos. O sea, tenemos religiones ordenando homosexuales, tenemos religiones con vicios repartiendo anticonceptivos y condones a los jóvenes de las iglesias. ¿Dónde vamos a parar con este desastre y con este desorden? Vamos a parar en el versículo 16. Allí vamos a parar. La cual él había santificado en Jerusalén, también pecaron en la casa de Dios. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra. Ese constantemente palabra dice que Dios insiste en su amor para con nosotros. Que Dios insiste llamando los seres humanos al arrepentimiento. Constantemente. Amén. A ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Dios es bueno, dígalo conmigo, Dios es bueno. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras.
burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya remedio. ¿Cuándo llega a suceder eso? No, yo no creo que nosotros debemos preguntarnos cuándo llega a suceder eso. A mí no me parece que esa es una pregunta buena. No me parece que es saludable. ¿Sabe? No me parece que es saludable cuando tenemos cientos de miles de personas muriendo de SIDA. Cientos de miles. Cuando tenemos cientos de miles de suicidios ocurriendo en todo el mundo. Cuando se están practicando millones de abortos. Estamos matando niños en el vientre de su madre. El otro día se firmaba una ley para que los padres de una niña de 14 años tengan que firmar para practicarse un aborto. Porque la ley dice que esa niña puede practicarse un aborto sin informarle al padre que está embarazada y sin informarle al padre que se está haciendo un aborto. Una niña o un niño puede operar su cuerpo, puede iniciar un proceso para cambiar su organismo físico, para modificar su cuerpo, y los padres no tienen por qué intervenir en esto. Así es que la niña se opera, el niño se opera, el niño toma fármacos, una niña decide detener su pubertad, retrasarla, detenerla, y los padres no tienen por qué intervenir. Es curioso, porque si esa misma niña, ¿sí?, comete otro delito, el padre tiene que ir a corte. Pero este no. ¿Sabe por qué no? Porque hay un proyecto diabólico para destruir nuestra niñez y nuestros jóvenes. Porque quieren enseñarle masturbación a nuestros niños en 4º grado. En 4º grado, ¿sí? Estamos hablando de criaturitas de 10 años. 10 años. A las cuales los maestros de la escuela ahora quieren enseñarles cómo masturbarse. Despertar la sexualidad en una criaturita de 10 años. No, si ellos no necesitan que le despertemos la sexualidad. A ellos se les despierta solito. ¿Alguno de ustedes tiene un hijo de 10 años? ¿Cómo usted se siente si llega él a su casa o ella para decirle: hoy tuvimos una clase sobre masturbación y tengo que practicar, mamá, con el permiso? ¿Cómo sería esto? La gran pregunta es: ¿hacia dónde estos inmorales quieren llevar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos, ¿sí?, a nuestra nación? Porque si los logran enviciar a esa edad, si cuando una niña o un niño está en su crisis de descubrir por qué soy hombre y cómo soy hombre, por qué soy mujer y cómo soy mujer, comienzan las voces a decirle: tú no eres mujer, tú eres hombre, tú puedes elegir del otro lado. De inmediato la confusión va a llenar su mente. Padres, tenemos una responsabilidad enorme, y no es la de caerle bien a mi hijo. Esa no es. No es la de que mi hijo diga que sí, que comprensivo es papá, que comprensiva es mamá. No, es la de representar la voz de Dios en casa, la voz de Dios ante mis hijos. Los hijos de Noé no se enteraron de que venía inundación.
Las esposas tampoco. La mujer de Noé no estaba enterada de que venía una inundación. Él se enteró porque fue sacerdote de Dios en su presencia, porque fue ante su presencia a decirle: tú me diste esta familia, háblame a mí, dime qué hacer. Los hombres de Dios, los padres, tienen que ser videntes, tienen que ser profetas, tienen que ser sacerdotes, tienen que presentarse delante del Señor y decirle a Dios: dame la palabra para esta generación, dame la palabra para tu pueblo hoy, dame la palabra que despierte conciencias. Mi interés en el día de hoy no es que usted se sienta mal. Mi interés en el día de hoy es que nos activemos. Nos activemos delante de Dios. Esto no es para orar de vez en cuando. Esto es para presentarse delante de Dios de continuo. De continuo. Sus hijos merecen un ayuno de su parte. Y 2, y 3, y 10, y 100. Sus hijos y sus nietos merecen horas de rodillas delante de Dios. Su matrimonio amerita, requiere, exige, necesita que usted se clave de rodillas delante de Dios en la madrugada. Y si usted no sabe lo que es estar a las 2 de la mañana de rodillas llorando por sus hijos, usted no es un buen padre. No está cumpliendo su función delante de Dios, delante del Señor. Su matrimonio necesita oración. Pero yo trato bien a mi esposa. Yo no dije diamantes. Yo no dije vestidos. A mí no me importa si usted se está gastando su sueldo y ya le duele un riñón por los vestidos de su esposa. Ella necesita que usted sea un santo. Ella necesita que usted tenga voz de Dios en su corazón y que la evidencie con vida santa. Amén. Sus hijos, sus nietos, su cónyuge, la comunidad, la iglesia necesita que tomemos serio esto de nuestra relación con Dios. Incline su rostro. Vaya delante del Señor en oración. Y incline su rostro, no se mueva para nada. Incline su rostro. ¿Dónde está? En su casa, donde usted está. Incline su rostro conmigo. Hable con Dios. Diríjase a Él. Diríjase a Él. Dígale al Señor: esta palabra no fue para otra persona. Esta palabra fue exclusivamente para mí. Esta palabra no fue para alguien que no se conectó o que no vino. Esta palabra fue para usted. Esta palabra fue para mí. Esta palabra es para que yo cambie, para que yo me haga responsable. Tiempo en oración es más importante que tiempo en el gimnasio. Tiempo en oración es más importante que tiempo en el teléfono. Tiempo en oración es más importante que tiempo en la computadora. Tiempo en oración es más importante que tiempo frente al televisor. Tiempo de oración es más importante que cualquier otro ejercicio que podamos hacer. Su salud espiritual es más importante que cualquier cosa. Y la salud de sus hijos, la salud de sus amigos, la salud espiritual es más importante que cualquier otra cosa. Nuestro país está en crisis. Alguien tiene que abrir los ojos. Nuestro país está en crisis. En crisis. Estamos modificando leyes para hacerlas peores, de inferior calidad. Estamos modificando leyes que le hacen daño a nuestros niños.
Estamos modificando leyes que le hacen daño al matrimonio, que le hacen daño a la familia. Estamos modificando leyes que nos contaminan. La Biblia dice que el pecado contamina la tierra. Y entonces queremos hacer un cultito de oración en una esquina y pedirle perdón a alguien porque abusamos los indígenas y les pedimos perdón, qué bueno, porque esclavizamos los negros y les pedimos perdón, qué bueno. Yo quiero que me sigan pidiendo perdón por haber esclavizado a mis antepasados. No tengo problema con eso. Mi problema está en que tenemos que seguir de ahí en adelante para vivir en santidad para con Dios. Si se exige que gente pida perdón, también hay que exigir que perdonen. Mucho grito diciendo pidan perdón, pero yo no oigo mucho gritando yo perdono, yo perdono, yo perdono. Cuando me siento taíno, tengo que perdonar a Cristóbal Colón si nos maltrató, y a todos los españoles. Cuando me siento español, quiero pedirle perdón a los taínos y a todo el mundo. Pero perdonemos. Vamos a perdonar. Perdonemos al que nos hizo mal ayer. Perdonemos al que nos hizo mal el mes pasado. Perdonemos al que nos hizo mal hace 500 o 200 o 100 años. Perdonemos. Y salgamos de esta crisis. Avancemos. Y seamos hermanos de verdad. Y digamos, tu raza me interesa. Digamos, no solo la mía vale, la tuya también vale. La tuya también es importante para mí. No solo mi vida vale, tu vida es importante para mí. Estemos de pie. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Vamos a orar por todas las personas que vayan llamando. Él es la autoridad. La autoridad en nuestras vidas no son los políticos, ni la sociedad, ni el país. Es Dios, es el Señor. Y nuestro compromiso tiene que ser con Él. En el día de hoy, yo creo que el llamado es a humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará. Nuestro compromiso es con el Señor. Los discípulos lo comprendieron, Santiago lo escribió, los apóstoles lo vivieron. Tenemos que hacer lo mismo nosotros. Bueno, no sé si vamos a ser arrestados, aunque como las cosas van, quién sabe. Pero tenemos problemas en la universidad, en los colegios, en las escuelas, al confesar que Jesucristo sigue siendo el Señor. Llame, yo quiero orar por usted, por su familia, por sus hijos y por cualquier petición que pueda tener. El número 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Permítame orar con usted. Le aseguro que yo oro por cada una de las peticiones que llegan. Así es que compártalas ahora. 305-228-9697. Padre Celestial, gracias por todos los que están llamando, por todos los que se están comunicando en este día. Señor, yo oro para que tu bendición sea sobre sus vidas, para que sea derramada tu gracia y tu poder, para que te experimenten a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Manifiesta tu Espíritu Santo en cada corazón, Señor. Manifiesta tu poder, manifiesta tu gracia, manifiesta tu fuerza por Jesucristo, nuestro Dios. Amén, Señor. Amén. Gracias, gente querida, por su amor. No olvide que mañana tenemos otro programa como este para que el mundo crea.
Un abrazo y bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.